debate en México empieza a principios del 2003, 2002, empieza, digamos, va con el siglo. Es un debate que ya viene de América Latina. En América Latina se está discutiendo desde los años 80. Hay algunos antecedentes en algunos congresos aislados, en investigaciones jurídicas, donde algunos ponentes ya empezaban a hablar de ciertos cambios en el derecho procesal penal. El proceso penal mexicano generaba estructuralmente violaciones a derechos fundamentales y no salvaguardaba adecuadamente el debido proceso. Eso fue pues como que los albores, digámoslo así, del inicio de la reforma penal, ¿no?, en México. Las principales deficiencias del sistema mixto con un carácter inquisitivo parten, desde luego, creo yo, de los incentivos perversos que tiene. Tiene muchísimos incentivos para que la parte acusadora no realice su trabajo en plenitud, no se preocupe por probar, más allá de cualquier duda razonable, la causa que sostiene. México, en la posición que tiene geográfica en Latinoamérica, la cercanía con Estados Unidos y pues la posición en general que tiene como país, no se podía entender cómo es que seguía manteniéndose en un sistema de este tipo. El papel de la sociedad civil organizada fue básico, fundamental. Prácticamente, si la sociedad civil no hubiera entrado de forma organizada en este tema en concreto, en un proyecto en concreto, seguramente no se hubiera dado. Dio oportunidad de decir, bueno, vamos a juntarnos a un grupo amplio de organizaciones civiles, académicas, profesionales, filantrópicas, y buscar un fin de hacer el cambio más profundo y a nivel nacional. Creo que uno de los grandes impulsores del debate fue mi equipo en ProDerecho. Conllevó a que formáramos una red de juicios orales. No es que el juicio oral era lo más importante de la reforma, sin embargo, era una cosa con la que la gente se podía identificar. La red es una participación, pero también tenía una participación activa, cuestionada o no cuestionada, USAID y también el gobierno, lógicamente, ¿no? Difícilmente se vería la reforma en los tiempos en los que se dio, de la forma en la que se dio, sin haber tenido los recursos de cooperación internacional. En realidad el debate se empieza a tomar en serio a partir de 2003 y es, en mi opinión, el proyecto que elabora, que presenta el presidente Fox en ese momento, que empieza a circular por 2004-2005, el que detona de alguna manera el debate. Teníamos la seguridad pública, el proceso de procuración y obviamente el proceso de los juicios orales y del nuevo sistema de justicia penal, que implicaba pues, un nuevo código en ese momento federal de procedimientos penales. En algunas partes de la sociedad, en organizaciones de la sociedad civil, fue bien recibida. En el Poder Judicial fue pésimamente mal recibida, básicamente en el Senado de la República. Pues nos fue mal, básicamente porque había una relación muy mala entre el presidente Fox y la mayoría de los senadores, ¿no?, incluyendo algunos de su propio partido. La historia de la reforma procesal en México creo que la debemos remontar hasta los primeros estados que hicieron reformas, aunque sea parciales, ¿no?, a su sistema de justicia penal a efecto de implementar el proceso acusatorio. El primero de ellos, sin duda, fue en Nuevo León, ¿no?, que en el 2004 empezó a hacer una reforma a su Código de Procedimientos Penales ordinario y tradicional a efecto de incluir un capítulo sobre juicio oral. Contamos con una primera reforma a nivel nacional, medianona, pequeña en cuanto que solo cubría un aspecto del proceso, el aspecto de las reglas procesales. Fue el primer acto de autoridad que reconoció que el sistema de justicia penal en México no estaba funcionando. Los precursores de esta reforma son prácticamente las personas que estuvieron a cargo de las instituciones de seguridad pública, de procuración y administración de justicia en los estados, principalmente de Oaxaca, que fue quien empezó a diseñar el primer código de procedimientos penales. Posteriormente estuvo Chihuahua, Nuevo León, por supuesto. También estuvo Durango, Baja California, Morelos y Zacatecas. Fue la Marcha Blanca
porque había una ola de inseguridad muy fuerte y entonces se aprovechó, digamos, toda esa energía social que se creó para promover la reforma y para convertirla en un tema de campaña, ¿no? En un tema importante en campaña. El tema, después de ser muy criticado en 2004-2005, entra como un elemento en todos los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República en el 2006. Hubo un momento en donde el tema pasó de ser muy criticado y muy menospreciado a empezar a convertirse y a posicionarse ya en un tema de política pública importante. Un protagonismo importante del poder legislativo sobre el poder ejecutivo, en el ámbito de que había una confrontación entre López Obrador y Felipe Calderón como presidente ya, la Cámara de Diputados y la de Senadores se vuelve el lugar en donde se discuten diferentes temas que aparentemente lograrán el acuerdo y la unidad de los mexicanos, ¿no? Quizás lo destacable de este arranque, de este kick-off jurídico y también político, fue la posibilidad de ponernos de acuerdo en lo fundamental, representantes de partidos políticos distintos, pero convergentes en la necesidad de contar con un sistema no solo eficaz, sino respetuoso de los derechos de las personas. Como que no había esa relevancia de decir, este es el tema de temas, el de la procuración de justicia, el combate a la impunidad. 3 diputados nos echamos a cuestas la responsabilidad. Felipe Borrego, que era secretario de la Comisión de Justicia, Raimundo Cárdenas del PRD, Felipe Borrego del PAN y un servidor. Fuimos los 3 que arrancamos el proceso en Cámara de Diputados. Semanas más tarde, pocos meses después, nos vinculamos con el Senado de la República para establecer una especie de conferencia fáctica. Teníamos un contraste de iniciativas. Teníamos una iniciativa que establece el debido proceso, tenemos una iniciativa, si bien asociada a cuestiones de seguridad pública, pues que establecía medidas restrictivas para el ciudadano, particularmente un régimen de excepción constitucionalizado de la delincuencia organizada. Y por señalar un ejemplo, pues la figura del arraigo, ¿no? Ciertamente había soluciones que fueron tomadas más bien por conciliar intereses muy divergentes, ¿no? De forma tal que bueno, la reforma no alcanza a tener pues toda la puridad de un sistema acusatorio a plenitud. El secretario técnico, que dura 2 meses, es José Luis Santiago Vasconcelos, que fallece en un accidente aéreo con el secretario de Gobernación. Inicio yo, pero en ese lapso se da una pérdida bastante peligrosa para la CETEC, en el sentido de que no se aprueba el presupuesto precisamente para la Secretaría Técnica. Las mayores resistencias que tenían las entidades federativas al nuevo sistema de justicia penal, pues era precisamente las tradiciones o la costumbre jurídica que existía. Los mismos operadores no aceptaban el nuevo sistema de justicia. No se creía en la reforma, no se creía que fuera a funcionar. Unos decían que era muy cara, otros decían que era a largo plazo. Había en las entidades federativas cambios de gobierno a mediano plazo, a un año después de la reforma. Estamos hablando de 2011, de 2010. Me parece que la planeación, como en muchas cosas que suceden en México, no fue la idónea, no fue la ideal. Me parece que tardamos mucho en generar una buena planeación para la implementación del sistema.
teníamos distintos niveles o distintas velocidades en la implementación. Estados muy avanzados y estados muy atrasados. Nos encontramos con enormes disparidades normativas, con enormes diferencias en la construcción de los modelos. La aprobación de una legislación procesal única, desde mi óptica, tendría que haber sido desde el inicio de esta reforma constitucional. Era un componente esencial. ¿Para qué? Para el aspecto de la implementación, pero también para el efecto de otorgar certeza a todos los ciudadanos. ¿Es una herramienta de política pública? Sí, yo creo que la codificación única era una herramienta de política pública fundamental para una debida implementación. Desafortunadamente, y lo digo todavía con nostalgia, el sentido de que sí estuvo en la mesa de debate, estuvo en las discusiones, y bueno, fue en las últimas, digamos, ejercicios o los últimos consensos donde evidentemente ese tema fue excluido de la reforma de 2008. Bueno, pues si lo queremos esto abrir a nivel nacional, la justicia nacional, la justicia en el país, había que hacer un solo código. Y de ahí es que otras organizaciones, pero México SOS como una de ellas y como una de las que empuja con fuerza esto, reúne un grupo de especialistas y prácticamente trabaja durante cientos de horas para integrar el primer código, no oficial por supuesto, el primer código de procedimientos, el primer código único, que así se llamaba en ese momento, de procedimientos penales. Surgió la iniciativa en el Senado de la República, surgió a partir de una propuesta que firmamos distintos grupos parlamentarios para reformar el artículo 73 constitucional y crear una norma de rango nacional. En estos momentos, yo creo que vamos a mucha carrera con las consecuencias que trae la prisa para poder llegar a la fecha límite del 18 de junio del 2016. El 18 de junio de este año, el 100% de los estados deben operar con el sistema penal acusatorio. En abril de 2016, solo 9 estados operan el sistema de manera total. La implementación de la reforma implicó una enorme inversión de recursos financieros, tanto federales como estatales, sin contar los importantes recursos proporcionados por la cooperación internacional. La mayor parte de estos recursos se ha destinado a infraestructura. Entre 2010 y 2015, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal ha distribuido 3.510.092.861 pesos para apoyar a las entidades federativas. También se cuenta con el Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por 5,000 millones de pesos, así como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. El proceso de implementación se caracterizó por la improvisación y falta de voluntad política. Existió una ausencia de políticas públicas integrales y de coordinación interinstitucional. Como consecuencia, existen diferentes niveles de avance y calidad en los sistemas locales. El constante cambio de autoridades ha generado también vulnerabilidad del proceso de implementación. En el orden federal, el proceso de implementación se dio con retraso, pues fue difícil coordinar a las instituciones federales de procuración e impartición de justicia. En caso de no atenderse las ausencias y fallas detectadas en el proceso de implementación, pueden impactar negativamente en la operación del sistema de justicia penal acusatorio y, en última instancia, amenazar su sustentabilidad en el tiempo. Existen dos tipos de desafíos: los sistémicos, que son aquellos temas que afectan a todas las instituciones del sistema de justicia penal y cuya solución depende de acciones coordinadas, y los institucionales, que se refieren a aquellos temas que pueden ser atendidos por las instituciones de forma individual. El 19 de junio de 2016 es necesario contar con una estrategia nacional que atienda los riesgos para consolidar el sistema, que opere sobre 3 ámbitos. En el ámbito sectorial, debe existir una instancia nacional técnica interinstitucional que homologue esfuerzos del orden federal y local y establezca lineamientos y estándares mínimos, además del seguimiento y evaluación del sector de justicia penal nacional. En el ámbito institucional, cada institución del orden federal y local debe retomar de forma obligatoria los lineamientos mínimos establecidos por la instancia nacional para el desarrollo de políticas integrales y su ejecución.
En el ámbito ciudadano, el objetivo del Sistema Nacional de Impartición de Justicia será incidir en la experiencia del ciudadano frente al sistema de justicia a través del aumento en la percepción y confianza en las instituciones y de respuesta eficaz a los conflictos sociales. Yo hoy podría decir, con toda la responsabilidad que eso conlleva, que lo que estamos haciendo es replicar vicios y malas prácticas que los operadores están generando al interior de las audiencias y lo estamos llevando a los diversos estados que están por implementar como verdades absolutas. Tenemos también que atender la práctica aún de operadores del nuevo sistema de justicia penal. Vemos que tienen prácticas del sistema tradicional y eso se tiene que erradicar. De lo contrario, tenemos otro sistema igual que el que queremos abandonar. Pues los riesgos de no atender estas debilidades que observamos en el proceso de implementación es que convirtamos a la reforma en un proceso de gatopardismo, en donde aparentemente todo cambia para seguir igual, que es lo que ya se está empezando a observar en algunas entidades federativas. Porque el mismo gobierno no le está poniendo dinero a las policías y yo sí creo que la verdad han sido bastante indolentes, porque este tema, si no lo atacan, sí vamos a tener problemas. Obviamente no podemos decir que estamos preparados al 100%, ni tampoco podemos decir que donde se ha implementado ha sido ya un paraíso, pero ahora sí que comparado con qué, ¿no? Como somos un país federal, me parece que el desarrollo de la implementación no ha sido homogéneo en todo el país. Hay estados en donde me parece que están dadas mejores las condiciones para que funcione adecuadamente y hay estados en donde se observa una clara debilidad institucional. En nuestro país aún no estamos preparados para implementar exitosamente el sistema acusatorio. Yo creo que estamos listos para empezar a aprender. Desafortunadamente van a tener que aprender sobre la marcha y eso creo que es desafortunado porque no es un experimento social. Esto es la vida de seres humanos, tanto acusados como víctimas, que están en juego. El futuro de la reforma yo veo que es promisorio y lo veo porque en este se están involucrando nuevas generaciones. Creo que hay muchos incentivos, si opera adecuadamente la reforma, para que cuente con el apoyo de las mayorías, sobre todo de las mayorías que generalmente se ven excluidas del acceso a la justicia. La reforma de un sistema de justicia es como cambiarle las llantas a una locomotora que está en marcha. Entonces, cambiarle las llantas a una locomotora que está en marcha trae un grado de dificultad per se. ¿Qué pasa además cuando la locomotora está enfrentando una crisis porque encontramos problemas en las vías? Llámese problemas de impunidad, el sistema no está produciendo resultados, llámese problemas de altos índices de delincuencia. Yo ubicaría específicamente en mejorar las capacidades de investigación del Ministerio Público y la policía para que todas las personas tengan efectivamente el acceso a la justicia. Está pendiente muchos temas de capacitación, mucho recurso, las instituciones no tienen todo lo que debieran de tener. Vigilar que la aplicación de los recursos realmente sea equitativa. Me parece que tenemos que encontrar pues un esquema de evaluación y seguimiento de la misma para que haya todo este pulso social, pero también por otro lado una adecuación de las nuevas formas y prácticas de los operadores en razón de los resultados, de las metas que también poco se habla en el sector justicia y de los indicadores que son fundamentales para generar una confianza de la ciudadanía hacia los sistemas, en este caso concreto criminales. El problema que se puede presentar si los medios de comunicación, prensa, televisión, no difunden adecuadamente cuáles son los cambios radicales del nuevo sistema penal acusatorio, puede ser que se pierda la confianza en las instituciones. El principal reto de la reforma de justicia penal es un reto cultural, es un cambio de mentalidad y no es fácil. Es necesario estar constantemente evaluando cada paso que se da. Inversión en el equipo, tener peritos verdaderamente profesionales en cada una de las disciplinas que requerimos para esta investigación científica. Pero también requerimos ministerios públicos y policías
que sepan construir un caso. Yo considero que una de las fallas más grandes que tiene el actual sistema que se pretende implementar es que no tiene homogénea un sistema de gestión de orden administrativo que concentre toda la información. No perder de vista que es necesario hacer ajustes en la primera etapa de implementación. No suponer que por el simple hecho de haber pasado la frontera de junio de 2016, el sistema estará garantizado. Que aún nos falta un camino largo, pero muy importante para consolidar la justicia penal en nuestro país.